25 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional. Hasta las 12 del mediodía nos queda camino por recorrer. Vamos a tomar contacto nosotros ahora porque se viene otra actividad en el Museo Gustavo Cochet y para eso estamos en una comunicación telefónica con su directora, Silvia Cochet, a quien le voy a dar la bienvenida. Silvia, ¿cómo te va? Buen día. Noemí y Nicolás te saludamos aquí en FM10. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Muy bien, ¿y vos, Silvia? Bien, bien, acá estamos. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. No, al contrario. Gracias Bueno, a ustedes. se viene una presentación de un libro. Sí, esto es una actividad que quedó, viste, como todas estas que estamos haciendo apurados en los últimos meses del 2021, es que estaban en pre-horneado, estaban ahí todas empezadas y sin definición. Y entre ellas está este libro. Ajá. Es un libro de cuentos que toma como referencia obras de Gustavo Cochet y las transforma en cuentos. Nosotros, la historia es que estos cuentos nos ayudaban a tejer un puente entre los chicos en las escuelas y la visita al museo. Ajá. Para nosotros a veces es difícil Claro. interesar a los chicos en obras que son, bueno, en principio no son infantiles, pero por supuesto que siempre tienen de dónde agarrar para generar una atracción, ya sea por el personaje que está retratado o por el lugar, o sea, siempre por algún lado buscábamos generar interés en los chicos. Pero un día se nos ocurrió pedirle a mi hijo, Pablo, que vivía en Neuquén, y que le gustaba hacer cuentos, era un aficionado, es maestro y, bueno, leyó mucha literatura infantil de chico y después de maestro trabajó mucho con la literatura infantil, por ahí era su hobby. Entonces era cómico porque nosotros decíamos, mira, tenemos este cuadro, le mandábamos la foto, ¿te animás a hacernos un cuento para que los chicos lean el cuento y después vengan al museo? Y cuando se encuentren con el cuadro, bueno, así empezó. Y el primer cuento fue Una abuela pintada, que no es lo mismo que pintar a la abuela. Exactamente. Y bueno, los cuentos no tienen que ver con el cuadro en sí, no es un cuento como que estuviera ilustrado por el cuadro. El cuadro es un disparador de ese cuento. Claro. En ese caso, bueno, es una abuela que está en un museo colgado un cuadro y que lo remite a sus experiencias infantiles de abuelas y que a cualquier chico le pasan, haya o no haya una abuela pintada en un cuadro. Claro, tal cual. Y así fueron surgiendo más cuentos y todos los años prácticamente, son 7 cuentos. Y un octavo cuento que lo hicimos en la Noche de los Museos de los Miedos. Lo usamos ya ese cuento en la última Noche de los Museos que hicimos grande. Porque toma el museo como un lugar así medio, viste, los chicos a veces se asustan cuando ven muebles antiguos, poca luz, es como un escenario así para el suspenso. Bueno, perdón. No, está bien. Y así, en la pandemia dijimos, en el 2020 ya teníamos previsto juntar todos los cuentos, darle un sentido del libro y editarlo y además venderlo a beneficio del museo, pero a la vez difundir la obra a través de esos cuentos. Porque ¿Cuántos cuentos se llegaron a hacer? 7 cuentos. 7 cuentos. Son 7 cuentos. Y están ilustrados además por una gran ilustradora de Rosario que se llama Marta Greiner. Para los que son más grandes, también se están reeditando los famosos cuentos del Chiribitil, que eran una colección de cuentos del Centro Editor América Latina, que tenía excelentes cuentos y excelentes ilustradores. Bueno, una de las ilustradoras de esos cuentos era Marta Greiner, una artista de acá de Rosario, que también a mí se me genera una emoción muy grande. Es como lograr algo muy lindo con este libro. Primero, bueno, porque es mi hijo el que los escribió, y además las historias son las historias que él vivía en sus vacaciones de verano cuando veníamos a Funes. Yo viví muchos años en Neuquén y veníamos todos los años, entonces él venía a esta casa, esas eran sus vacaciones, y se encontraba con lo que hoy es museo, pero que no era muy distinto a lo que era Claro. la casa antes. Entonces, los cuentos son los cuentos que nos llevan por el camino de las emociones y las vivencias de cualquier chico de pueblo, de cualquier infancia de pueblo, de ese pueblo donde todavía
bueno, como la zona nuestra todavía es así en Funes, pero en aquel momento ese pueblo donde se iban los chicos, volvían al anochecer y no pasaba nada, y andaban en bicicleta y cazaban ranas y qué sé yo, y todas esas cosas que nos pasaban en ese Funes. Así que el cuento junta un poco ese Funes, que es el de sus vacaciones, cuando venía acá a ver a su abuela, y nosotros hacemos una pequeña trampita, porque hacemos que esa abuela sea doña Francisca, la esposa de don Gustavo Cochet, pero en realidad esa abuela es mi mamá, Zulema. Claro. Era la abuela de él. Si todo lo que él vivenció con la abuela no es la abuela Francisca, pero en el cuento queda bien que sea la abuela Francisca. Está bien, son cuentos aparte. Son cuentos, claro, es la ficción del cuento, pero... Literalmente le están haciendo el cuento acá. Claro. Claro, porque la abuela pintada es la abuela Yaya, es la Francisca, pero lo que él cuenta vinculado a su abuela, creo que son esas emociones fuertes que nos brindan los recuerdos infantiles que están vinculados. Es un cuento precioso, vinculado a la abuelez desde un nieto. Eso es para cualquier abuela, es para cualquier nieto, es para cualquier chico y es para cualquier grande, porque nos transitan por esos lugares de la emoción y de la infancia. ¿Cuál es el título del libro? El título del libro es La abuela pintada. Ajá. Y el primer cuento es ese, y el cuadro de la tapa del libro es el cuadro de la abuela pintada. Claro. De la abuela, es un retrato de Francisca, que está ilustrado, después los cuentos adentro están ilustrados por Marta Greiner. Sí. Que de todos modos, en este caso sería un cuento que no es cuento. Claro, es un cuento que no es cuento. Son cuentos que no son cuentos. Nosotros, vos nos trajiste a nosotros y te empezamos a cambiar el nombre de todo, mira. Pues yo les voy a llevar uno, así ustedes pueden cambiarle cosas ya leyéndolos. Ah, me encanta, claro, me encanta. Claro. Bueno, vos sabés que esto tiene una reprogramación, porque esto iba a ser el viernes. Claro, esto iba a ser el viernes, pero temerosos de la lluvia y como lo hacemos afuera, lo pasamos al domingo para estar más seguros de que ya además de que no llueva, el jardín de la casa esté seco la tierra. Claro. Podamos ubicarnos allí, para que puedan venir y sentarse cómodamente. La gente, no tenemos espacio adentro para poder, decir, es un espacio pequeño y con la pandemia eso ya se nos ha modificado. Claro. Son las costumbres que ya, hasta que, no sé, algún día podamos volver a vivir adentro y afuera igual, pero por ahora no. Entonces, adentro en la galería van a estar colgados los 7 cuadros que le dan lugar a los 7 cuentos y las ilustraciones en original de Marta Greiner. Y después pasamos al jardín, donde vamos a hacer, va a haber sillas para sentarnos en el jardín y vamos a hacer la presentación del libro, vamos a leer algunos cuentos y Pablo y Marta nos van a contar cómo entre ellos se dio la relación para que este libro saliera, porque además Marta Greiner fue de la época en que cuando yo era chica, era joven, digamos, estaba estudiando Bellas Artes, ellos eran nuestra camada siguiente, ¿no? Eran los que estaban en la vanguardia del arte de Rosario, junto con muchísima otra gente. Muchos se tuvieron que exiliar, entre ellos Marta también. Estaban en esa búsqueda que para nosotros, que estábamos recién empezando, nos deslumbraba. Entonces, que Marta Greiner sea la ilustradora del cuento, que escribió Pablo, que es mi hijo, es como, a mí me llena de mucha emoción. Y más allá de eso, creo que el libro realmente está lleno de emoción. Sí, además pueden surgir muchas cosas más a partir del libro. A mí me dejan funcionar la cabeza. Claro, porque los chicos leen el cuento, van a ir a conocer las obras y luego que aporten su propio cuento para un posible libro más. Claro. Pero en este caso, colaborando los chicos de Funes o de los colegios de los alrededores, ¿no? Es un disparador, exacto. Un disparador. Y las maestras que, sin haber libro, estaban los cuentos. Claro. Las maestras los usaban previo a la visita al museo y hacían un montón de actividades con esos cuentos. Claro. Y hay uno que es el del zapatero, que bueno, es un zapatero. Gustavo Cochet reivindicaba, por supuesto, desde su ideología y desde su mirada de la vida, para él los trabajadores eran
respetables desde su oficio, ¿no? Desde su búsqueda de la excelencia en lo que cada uno hace. Y él se consideraba un trabajador y su oficio era la pintura. Claro. Entonces hizo una serie que se llama Los Oficios, donde esos oficios reivindican a todos los trabajadores. Hay un escultor al lado de un zapatero, al lado de un almacenero, de una costurera, o sea, esa mirada donde el oficio es el quehacer. Claro. La producción, ¿no? Bueno, no se lo pueden perder, tienen que ir, y aparte aquellos que aquí en el libro también están colaborando con el museo, eso es importante. Entonces esto es, yo digo todo, vos me decís si después me equivoqué en algo. Por pronóstico de lluvia nos corremos 2 días, el próximo domingo 7 de noviembre 18:30 horas, comenzará con estará la exposición de los cuadros que dan origen al libro, y también después hará la presentación de Una abuela pintada y otros cuentos. Allí estará Pablo Calarota y Marta Greiner, que han trabajado en este material para poder llevarlo adelante. Esta invitación es, por supuesto, en las instalaciones del Museo Gustavo Cochet. Perfecto, lo dijiste bárbaro, porque es tu oficio. Bueno, Silvia, siempre un placer charlar contigo, y bueno, además para promocionar estas lindas actividades que se vienen en la ciudad. Sí, va a estar lindo, y bueno, ojalá podamos contar con la presencia de ustedes también, y si no, yo les voy a acercar un libro para que lo tengan. Bueno, y una cosita más, sí, que me gustaría un segundito. Nosotros estamos haciendo una preventa del libro. bien, Precio más económico, que es de 1.800 pesos, para todo aquel que lo pueda comprar o que lo quiera encargar, pero que lo compre antes de tenerlo, porque bueno, el objetivo de la preventa es ese, es poder costear con la preventa la tirada del libro, y estamos juntando plata. Así que quien tenga ganas se comunica con nosotros al Facebook del Museo Cochet o al Instagram, bien, o por correo electrónico museocochet@hotmail.com, y nos ponemos en contacto. bien, perfecto, ahí está. Entonces, Silvia, desde aquí un abrazo enorme y que todo salga muy lindo el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, un abrazo. Allí, un abrazo a los dos. Gracias. Allí pasaba charlando con nosotros Silvia Cochet, haciendo referencia a la actividad que se viene en el Museo Gustavo Cochet, y que por supuesto tiene como objetivo seguir acrecentando la cultura en nuestra ciudad. En esta oportunidad, la presentación de este cuento, que llega también en base a cuadros que están ubicados también allí en el Museo Gustavo Cochet.